Pues vamos a por ello. Hola de nuevo, hola a todos. Daros la bienvenida a este webinar de Dora y Riesgo TIC, muy enfocado a los proveedores críticos y geopolítica bajo control. Presentar a los ponentes en el día de hoy, a Rosa, Senior Manager de Riesgo del equipo de Minsight, y yo mismo, Sergio García, del equipo de Global Suite. Dicho esto, vamos a comenzar este webinar, así que Rosa, somos todos tuyos. Perfecto. Pues voy a pasar a compartir para tener la presentación. Ok, confirmar que ya la veis. Aún no, ¿No la veis? no, Sí, se ve. sí, perfecto. Bien. Ahora Ok, sí. pues gracias Sergio por la presentación y gracias a los asistentes. Simplemente, pues como comentaba Sergio, vamos a hacer un poco la visión de cómo Dora ha transformado toda la parte de gestión de riesgo TIC y haciendo foco a la parte de proveedores. Para ello hemos estructurado la presentación con un breve contexto. Creo que todos los participantes más o menos habrán escuchado de Dora y estarán al día de la situación. Posteriormente haré una visión general de cómo vemos en la visión de Dora desde Minsight y posteriormente ya nos focalizaremos en cómo hacemos esa gestión de riesgo de los proveedores en nuestros clientes. Para ello, la parte de contexto, pues tenemos Dora con nosotros desde, bueno, antes de 2022, pero su publicación oficial fue en 2022 para entrar en vigor en 2023 y dejar esos 2 años de adaptación para la aplicación a partir de 2025, con lo cual ya llevamos un añito con ella. ¿Qué ha implicado Dora en las organizaciones, en las entidades financieras? Pues se basó en tres principales motivaciones. Desde el punto de vista controlar el riesgo tecnológico en el sector, hacer foco en toda esa parte de digitalización que tenían los negocios, incluir a los proveedores dentro de esa gestión del riesgo TIC, considerando que esa digitalización nos dejaba parte de nuestro negocio en casa de terceros y reunir de manera global los requisitos de resiliencia operativa. Es cierto que la parte de continuidad de negocio siempre había estado presente en toda la normativa, pero Dora hace foco para poder garantizar toda esa parte de resiliencia operativa en las entidades financieras. Por eso, dentro de los objetivos, pues hace foco en toda la parte de la gestión del riesgo, sus marcos, las medidas, en ayudar a gestionar ese riesgo de lo que implican los proveedores y reforzar toda la parte de resiliencia operativa desde el punto de vista más de negocio. Por tanto, haciendo un poco el resumen de lo que nos requiere Dora, hace foco en los 5 pilares que tenemos aquí. El central, que es el marco de gestión de riesgos TIC, es decir, cómo vamos a gestionar ese riesgo, y después 4 pilares adicionales, que hace mucho foco, la parte de gestión y notificación de incidentes, la parte de pruebas de resiliencia, poner a prueba toda la parte de resiliencia del negocio, la parte de los riesgos TIC, que es en terceros, que es la parte que vamos a ver hoy, y la parte de compartir la información de ciberinteligencia, que pese a que es opcional y no es de obligado cumplimiento, pues también la incluye dentro del reglamento. Una vez hemos visto rápidamente el contexto de Dora, os hago un poco la traslación en lo que hemos visto nosotros en lo que es la adecuación, la implementación de Dora en sí. De los 5 pilares, hemos visto que al final han influido dentro de las organizaciones en múltiples áreas. No es focalizado ni en ciberseguridad ni solo tecnología. Es cierto que es un trabajo conjunto dentro de las organizaciones que ha tenido que revisarse o controlarse entre todos, ¿vale? Desde la gestión del riesgo TIC, donde desde cumplimiento, riesgos, tecnología han tenido que trabajar en ese marco de riesgos.
En la parte de la gestión de terceros, donde incluso compras tiene que estar focalizada en la gestión de ese riesgo TIC, junto con la parte de riesgos, tecnología y ciberseguridad. La parte de notificación de incidentes graves, donde sí que nos focalizamos más en la parte de tecnología y ciberseguridad. La parte de resiliencia, que ya involucra toda la parte de continuidad del negocio, o resiliencia si existía ya dentro de la organización, con toda la tecnología y ciberseguridad. Y posteriormente la parte de ciberinteligencia, que evidentemente toda la parte de riesgos y ciberseguridad estarían implicadas. Nosotros, dentro de lo que es la adecuación de DORA, hemos pasado por diferentes áreas y por diferentes tipos de servicio, desde lo que es el assessment, a la implantación, a la operación y a la certificación. En ese sentido, también hemos participado con las diferentes áreas. Los assessments normalmente eran genéricos desde segundas, terceras líneas, donde la preocupación era conocer esa situación. La implantación de los nuevos controles ha sido más un trabajo de primera línea, donde pues cuando hemos visto esos gaps, pues necesitamos implantarlos y las primeras líneas de defensa son las que han requerido esa implantación. La operación del propio cumplimiento, donde es necesario revisar ese marco de DORA, y la parte de certificación ya desde un punto de vista más externo a las segundas y terceras líneas para controlar el riesgo resultante desde de esa gestión TIC. Entre los diferentes enfoques que podemos tener o ayudar a nuestros clientes, ha sido muy variopinto. DORA ha necesitado diferentes soluciones y, evidentemente, en diferentes grados de madurez y formatos en cada uno de nuestros clientes. Pero os destacamos unos cuantos que sí que son foco de DORA, donde estaría incluso la formación a alta dirección hasta la parte más técnica de testear toda la parte de resiliencia o incluso la de ciberseguridad de red teaming, pasando por todas las medidas o controles de riesgo y finalmente pues haciendo foco en lo que nos lleva hoy al webinar, que sería ese programa de gestión de riesgo en terceros, ¿vale? Así hacemos foco ya en la parte de proveedores, donde nosotros hemos visto que la gestión del riesgo es un reto dentro de las organizaciones porque hay múltiples factores implicados y, como ya hemos comentado, también diferentes áreas tienen que estar coordinadas para esa gestión del riesgo en proveedores. Entonces, diferentes organizaciones, diferentes entidades, diferentes maneras de trabajar, con lo cual también tenemos que focalizarnos en esas diferentes maneras de trabajar. Nos hemos encontrado relaciones cliente-proveedor, donde proveedores de servicio, tecnología, suministro de insumos, incluso han estado en esas relaciones, o incluso relaciones que van más allá de socios tecnológicos o comerciales, o incluso UTES o joint ventures que tenemos que tener en consideración. Además, DORA quiere hacer foco en diferentes riesgos, como serían la concentración de proveedores que podemos tener o la dependencia en esos proveedores. Siempre han estado ahí, pero DORA hace énfasis en no solo necesito que me garantices que tu proveedor te puede dar el servicio, sino que también vigiles la connotación de tener el propio proveedor dándote el servicio, ¿vale? Y ese contexto, muchas veces lo que vemos en la gestión del riesgo de terceros es que no se tiene en consideración, ¿vale? Dentro de lo que sería el framework, diferentes actividades que evidentemente tienen que garantizar esa actividad en el riesgo de terceros, y un modelo operativo que nos soporte todo eso que tenemos, todas esas actividades que tenemos que llevar a cabo dentro del framework de gestión de riesgos. ¿Qué vemos en el mercado? Una vez nosotros adaptamos la forma de gestionar ese riesgo de proveedor en nuestros clientes, nos damos cuenta que incluso tenemos limitaciones cuando los tenemos que llevar, o sufrimos o vemos que están teniendo problemas o errores en la ejecución de la propia gestión del riesgo. Como podría ser dentro de la planificación, simplemente el no estar directamente relacionados porque no están dentro del circuito de compras,
no tener esos marcos, metodologías realmente definidos para controlar el riesgo real de los proveedores o incluso pues que no se revise ese riesgo de concentración o dependencia que comentábamos antes. Eso es un factor que dentro de la contratación se debe tener en consideración. Una vez se formaliza ese contrato, pues que hemos estado viendo desde que las cláusulas se aplican sin control, sin adaptación. Eh, Finalmente, hay unas obligaciones que aplicamos sin tener necesidad o simplemente no las aplicamos porque no hemos revisado el clausulado, ¿vale? Todo eso hace que muchas veces nos quedemos con un derecho de auditoría poco accionable, que es una de las necesidades o de los focos que DORA nos pide, que controlemos a nuestros proveedores y que realmente ejerzamos esa parte de auditoría. Y un punto que se olvida también en la formalización contractual es definir esas cuartas partes que también entrarían dentro del riesgo de concentración o de dependencia. Cuando ponemos en marcha los servicios, esos servicios contratados, nos damos cuenta que todo lo que hemos revisado contractualmente muchas veces no se tiene esa revisión, pues se llegan a unos acuerdos que no acabamos de revisar en el momento de la puesta en marcha o incluso no los integramos dentro de nuestro modelo de ciberseguridad para asegurar todas las medidas que ya tenemos en nuestra organización para nuestro propio proveedor. Cuando estamos ejecutando el servicio, a la hora de gestionar ese riesgo que implican los proveedores, nos hemos dado cuenta que muchas veces el esfuerzo que se dedica no es el suficiente. Si se dedica esfuerzo en la revisión de los riesgos que implica el servicio, muchas veces no está adaptado. Y reevaluar el riesgo con las diferencias de contexto que van surgiendo no se realiza. Cosas como el entorno geopolítico o el cambio de normativa o los propios alcances de servicio no se consideran en esa revisión del riesgo que necesitamos tener constante en la gestión de ese servicio, ¿vale? Y finalmente, en la finalización de las relaciones, nos damos cuenta que es que directamente no se hace una revisión de esos, de la protección que necesitamos hacer cuando sale un proveedor, verificando que efectivamente pues, hemos eliminado accesos y la información ha vuelto a la organización, o simplemente no planificamos esa salida de manera adecuada. No tenemos en consideración los planes de salida, no se revisan y de esa manera queda cojo todo el proceso de gestión de riesgo tecnológico dentro de las organizaciones. Que vemos muchas veces en las organizaciones donde van un poquito más allá o han superado muchos de esos primeros problemas o problemas que vemos en la gestión de terceros. Pues muchas veces ven la necesidad de aplicar enfoques diferenciados, donde podamos maximizar esa revisión, esa gestión del riesgo que se hace. Pues, por ejemplo, considerando el riesgo que considera ese servicio y el importe del contrato. Nos da una medida donde podemos diferenciar los diferentes proveedores de servicio que tenemos para poder personalizar en todo caso o focalizarnos en una revisión mucho más profunda de los riesgos tecnológicos o incluso aquellos servicios que no sean necesarios porque la implicación que puedan tener de riesgo es baja, pues delegar esa revisión a las propias unidades que ejecutan ese servicio para que puedan tenerlo controlado, pero no con un excesivo control que implique pues que nos abordamos o tenemos demasiada ejecución para controlar un riesgo TIC que posiblemente es inexistente, ¿vale? Cuando se aplican esos enfoques diferenciados, hay que entender el riesgo, ¿vale? Entonces hay que entender ese servicio que nos están dando, esas contrapartes, esa relación que tenemos, con lo cual es necesario que ese servicio, esa gestión de riesgo de terceros participe activamente o
no participar, disculpad, analice activamente la implicación de ese servicio en la organización. Tenga esa connotación de si son qué tipo de proveedores de tecnología tienen, qué relación tenemos, qué impacto implica dentro del negocio ese servicio y qué modelo operativo podemos ejecutar dentro de ese servicio. ¿Vale? Una vez tenemos ese análisis, las diferentes organizaciones cada vez incrementan sus esfuerzos de supervisión un poco más. Es decir, nos encontramos desde aquellas que solo hacen cuestionarios de autoevaluación simplemente para cumplir con que están haciendo una evaluación, a cumplimentar con certificaciones y ratings toda la documentación. Muchas veces también otro de los errores es cubrirnos de información, de analizar certificaciones, informes que a lo mejor haciendo foco en otros puntos que realmente impliquen el riesgo respecto al servicio y al negocio sería mucho más llevadero. Iniciativas sectoriales, auditorías de tercera parte, auditorías de primera mano. La de tercera parte, pues evidentemente nos servirá simplemente para tener esa información con una visión de un tercero, y las de primera mano, como comentaba anteriormente, la necesidad o el derecho que tenemos como clientes a auditar nuestros proveedores, que normalmente es olvidado y no es ejecutado. Pero evidentemente para cumplir con todas las assurance, por la integración de capacidades en nuestros modelos de gestión para que tengamos esa actualización constante del riesgo de proveedores. Por último, no solo toda la parte de cumplimiento, revisión, también es necesario ser proactivo a la hora de gestionar esa relación. ¿Y cómo? También teniendo en consideración toda esa parte de Security by Design, todas las medidas que podemos aplicar en esa relación que tenemos con nuestro proveedor, y también la parte de resiliencia. Finalmente, pedir esa continuidad, esas pruebas a nuestro proveedor que evidentemente son parte de nuestro negocio también, ¿vale? Y así garantizar que el negocio en nuestras organizaciones tiene resiliencia también por parte del proveedor. Como os he dicho, al final nosotros llevamos a cabo estos programas de gestión de riesgo en terceros desde una visión end-to-end. El soporte completo, y aquí tenéis nuestro journey, donde hemos colaborado con clientes desde definir la visión, haciendo assessments, definiendo los modelos que vamos a llevar a cabo, diseñar el modelo operativo, llevar el detalle de cómo se va a ejecutar ese modelo operativo, hacer pilotos incluso, implementar el modelo operativo para llevarlo ya a la puesta en marcha con todas esas diferencias que podemos incluir dentro de la propia realidad de la organización, implantando incluso pues, herramientas que en este caso vamos a ver como Global Suite, y ejecutar el modelo operativo, que es llevar a la operación toda la definición que podamos hacer. Podemos participar en cualquier punto de este journey, evidentemente, pero cuando nosotros vamos a nuestros clientes, normalmente hacemos una evaluación para poder efectivamente adaptarnos en el momento que sea necesario para cada cliente. Y finalmente está la parte de certificar el modelo operativo, que si no hemos participado en la definición, pues también podemos hacer, que es auditarlo. Revisar que efectivamente lo que se ha definido como gestión, como ese programa de gestión de riesgo de terceros, es llevado a cabo y que es efectivo. Con lo cual, cubrimos toda la parte de la adopción del programa de gestión de terceros, tal como pide también Dora. Hasta aquí mi presentación. Creo que te doy paso, Sergio. Dejo de compartir. Vamos a por ello. Voy a compartir yo de nuevo. ¿Ves mi pantalla, verdad, Rosa? Sí, se ve. Pues vamos a por ello. Muchísimas gracias. Como veis, este enfoque del webinar es, por una parte, esta primera parte por el lado del Insight como expertos desde el punto de vista de consultoría. Y ahora vamos a ver cómo todos esos pilares y todas esas prácticas que nos ha comentado Rosa lo podemos bajar al barro en un entorno GRC, en un entorno mucho más operativo a la hora de poder agilizar las tareas.
Dentro de esta línea, lo primero es quiénes somos, quién son estos de Global Suite, pues una pequeña presentación. Nosotros nacimos hace 20 años como consultores en diferentes áreas, como puede ser la de seguridad, la de continuidad de negocio, la de terceros, compliance. Y un poco con esta experiencia lo que nos dimos cuenta es que no podíamos seguir haciendo las cosas de manera manual y viramos a empresa de IT con nuestro propio GRC. Tenemos más de 20 años de experiencia, con más de 2.000 clientes por el mundo entero y un poco nuestra punta de lanza son nuestras certificaciones, que muy alineado con lo que estamos viendo hoy a nivel de DORA, por certificaciones como la 27001, certificaciones como la 22301 de continuidad de negocio, etcétera, pues son vitales a la hora de dar continuidad, pues tanto a esta gestión de riesgos TIC, a nuestros proveedores, cadena de suministro, etcétera, etcétera. Todo esto está empujado por nuestro GRC. Este es un poco el foco de nuestro GRC y por el cual Dora encaja también en lo que solemos hacer. ¿Por qué? Porque nos encanta decir que Global Suite es mucho más que un GRC, es un GRC Plus, donde, como podéis ver, siendo una herramienta modular, podemos cubrir diferentes áreas. No son las típicas de un GRC, como puede ser el gobierno, riesgo y cumplimiento, sino que además tenemos otras áreas que encajan como anillo al dedo, como puede ser la propia de Third Party Risk Management, este análisis de proveedores, que es el foco de la reunión de hoy, o el área o el módulo de continuidad de negocio, una solución totalmente alineada con la ISO 22301 y que de esa manera ese pilar de resiliencia y de llevar a cabo nuestros vías, de llevar a cabo simulacros, etcétera, etcétera, podemos tenerlo cubierto dentro de nuestra solución, dentro de nuestro GRC. Como comentaba, hoy el foco es estos proveedores TIC, es decir, cómo podemos hacer la gestión de este pilar crítico de Dora a nivel de proveedores TIC, y es lo que vamos a ver ahora. En la metodología de gestión siempre vamos a intentar llevar una metodología de gestión integrada. ¿Mediante qué? Mediante un soporte tecnológico de GRC. Es decir, lo que queremos es apoyarnos y tener como palanca la tecnología, este GRC, a la hora de llevar esa gestión de los diferentes pilares de Dora. Como hemos visto, como nos ha explicado mi compañera Rosa, aquí lo que intentamos es que habitualmente lo que vemos es que las diferentes entidades, sobre todo las entidades financieras, pues no disponen de estos procesos de manera integrada y que provoquen las sinergias a la hora de poder llevar a cabo todos los pilares de la normativa. Uno de ellos, la gestión de riesgos TIC, la evaluación de impacto vía, toda la parte de terceros y proveedores, la gestión de incidencias y todo esto poder llevarlo de una manera integrada en una solución a la hora de llevar a cabo el análisis. Por eso, cuando hablamos a nivel de cómo llevamos esta gestión, cómo gestionamos, valga la redundancia, gobierno, los riesgos, cumplimiento, toda la parte de resiliencia continua de negocio, terceros, incidencias, lo que nos damos cuenta es que el primer eslabón en este pilar de terceros es no podemos disgregar cómo hacemos la gestión de proveedores dentro de la casa con lo que Dora nos indica a nivel de proveedores TIC. Es decir, lo que tenemos que es unificar estas áreas y la gestión de proveedores o de terceros tenemos que empujarla dentro de esa área de proveedores. Es decir, no llevar vidas paralelas entre la homologación o este Third Party Risk Management de todos los terceros de la casa junto con exclusivamente los proveedores TIC que nos mandan a nivel de Dora. Por eso, desde Global Suite en este caso como GRC, lo primero es llevar esta estandarización de proveedores, llevar el registro de todos los proveedores y los terceros con los que trabajamos, llevando la información de los mismos. Como podéis ver en este ejemplo, al final es una codificación, un país, estado, una pequeña descripción o cualquier otro tipo de información que nosotros necesitemos, pero muy importante el poder llevar a cabo un primer análisis de criticidad. Es decir, conocer en estos proveedores TIC o en este listado de terceros general cuál es el proveedor que más nos aprieta el zapato, cuál es el proveedor que más vinculado está con nuestra compañía, que será en el que más foco le tenemos que poner en el resto de áreas, en el resto de actividades. De este modo, nosotros cuando hacemos clic en cualquiera de estos proveedores, lo que podemos ver es el detalle del mismo y llevar a cabo esta valoración de criticidad o de importancia de cada uno de estos terceros en función a la valoración propia de Dora. Como veis, yo puedo analizar la parte, todos los factores de continuidad, de seguridad, de cumplimiento, de privacidad o, como está muy de moda, de inteligencia artificial, porque al final lo que estamos viendo es cómo está relacionado esta cadena de suministro, mi compañía, con el proveedor de servicios TIC tecnológico que voy a tener en la casa, con lo cual cada vez más esta fase o esta pregunta de si el proveedor cumple
con las normativas de la inteligencia artificial cada vez es más crítica a la hora de valorar la importancia en cada uno de nuestros proveedores. Por descontado, cuando todo esto lo llevamos a cabo y llevamos a cabo el análisis de nuestros proveedores, nos ha lo indicado, tan importante es poder llevar este análisis como la actualización de toda esta información. Al final nos deja ser un pilar crítico el tener la facilidad de poder actualizar la información de todos nuestros proveedores TIC y llevar a cabo de manera recurrente, que esté en nuestro ADN, ese análisis de todos nuestros proveedores y que sea el proveedor quien aporta en la residencia con toda esa información. Para eso, con una herramienta de GRC como Global Suite, disponemos de las encuestas, de formularios, donde con una recurrencia que podemos configurar directamente en la solución, vamos a enviarle esta encuesta a nuestros proveedores para que sean ellos quien de una manera tremendamente simple, recibiendo un email sin necesidad de ningún tipo de formación, puedan acceder a esa encuesta y sean ellos quienes nos aporta ese valor de resiliencia, sean ellos quienes nos aporta la documentación de sus diferentes certificaciones, que nos aporta a ellos la información sobre qué disponen en el área de continuidad, en el área de seguridad, si efectivamente cumplen con toda esta normativa de inteligencia artificial o utilizan inteligencia artificial en los servicios con los que están trabajando con nosotros. Y del mismo modo que podemos hablar de esta línea de actualización, es decir, cómo me ayuda una herramienta de GRC a tener todo esto actualizado, viene el reporte. Ya sabéis que DORA además exige altos estándares de reporte con diferentes templates o diferentes informes que nos marcan cómo deben ser las columnas, qué tipo de información, cómo debe estar registrado. Todo esto ya está precargado en la solución de cara una vez más a agilizar todo el proceso de gobierno dentro de esta normativa DORA. Después, recordar que no solo estamos hablando de yo tengo mi tercero, lo registro y hago ese análisis de criticidad. También tengo que hacer una evaluación de estos servicios TIC, tengo que hacer un registro de todas las funciones, tengo que hacer un registro de los contratos y toda esta información pasa por llevar de manera recurrente estas evaluaciones de servicios TIC con diferente información. Nosotros podemos ir registrando estas evaluaciones de cara a que dentro de cada una de las evaluaciones quede la trazabilidad de cuáles son los servicios con los que estamos trabajando con este proveedor, cada cuánto estamos trabajando, qué tipo de servicio, cuál es el motivo de ser un proveedor crítico y no sustituible para nosotros dentro de nuestra compañía, etcétera, etcétera. Aquí lo que queremos, como siempre, una vez más, es mantener la trazabilidad de toda la información, no solo como proveedor de tercero, sino también a nivel de los servicios TIC que nos está llevando a cabo, como ejemplo, o como podríamos registrar los contratos, como podríamos registrar las funciones que están vinculadas con este proveedor. Y una vez más, es crítico el poder descargar toda la información de una manera sencilla, directamente pulsando un botón, tener los templates directamente configurados y alineados con lo que la normativa me exige. En este caso de evaluaciones, no tendría nada más que una vez que realizo cualquier tipo de evaluación, yo puedo acceder a la solución y pulsando un botón, descargar esta información para mandarlo a la autoridad competente. Otro punto, que es otro de los pilares que marca la normativa DORA, es el proceso de incidencias. Ya conocemos que cualquier entidad está muy acostumbrada a hacer esta gestión de incidencias, incluso desde un punto de vista de gestión de incidencias IT, es decir, cualquier tipo de incidencia propia que podamos tener de seguridad dentro de la compañía, pero lo que nos estamos dando cuenta es que no es habitual que esté alineada esa gestión de incidencias, esas clasificaciones, con lo que nos marca DORA. DORA es muy específico con cómo debemos analizar las incidencias, incluso cómo las debemos reportar, con lo cual con toda esta información lo que vemos es que necesitamos la falta de cumplimiento propia de unos reportes alineados con la autoridad. El proceso es muy simple y es un proceso, es decir, no inventamos la rueda, es un proceso muy habitual en cualquier tipo de levantamiento de incidencia IT, donde en primer lugar vamos a alinear y vamos a clasificar todos estos incidencias que tenemos en la compañía según clientes, cuál es la duración, cuál es la pérdida de datos o consecuencias que vamos a tener debido a estas incidencias, el registro y la gestión sobre todo de estas incidencias, es decir, cuáles son los pasos y cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo a la hora de actuar ante cualquier tipo de evento disruptivo en la compañía y cómo vamos a notificar esta información a la autoridad. En el lado de GRC, una vez más, disponemos de la capacidad de esta gestión de este paquete de ticketing a la hora de, bien sea una incidencia, bien sea
catalogarlo en diferentes categorías para hacer el registro de las mismas, cuál es la fecha, qué tipo, estado, incluso una prioridad, y de ese modo poder llevar incluso, y vamos un paso más allá, cómo vamos a vincular estas posibles incidencias con los activos que tenemos en la compañía y los riesgos que están vinculados a estos activos. Por ejemplo, si yo tengo un ataque, directamente un ataque a mi base de datos, lo que puedo hacer es de qué base de datos, cuál es el aplicativo que están intentando acceder, qué tipo de información tengo en esa base de datos y cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto. Pues de una manera muy ágil poder tener esa relación de información entre incidencias, cuál es el activo, cuál es la información e incluso los riesgos dentro de mi análisis de riesgos vinculado a ese aplicativo, lo podría tener de un vistazo muy rápido, exclusivamente haciendo el registro y la gestión de toda esa incidencia dentro de Global Suite. Y como no, somos una herramienta IT, somos una empresa tecnológica. Lo que intentamos y el foco principal de nuestro GRC es la optimización de estos sistemas de DORA. Es haceros la vida un poquito más sencilla, alineando con todas las mejores prácticas cómo podemos disminuir esos tiempos de reacción, cómo podemos ayudar a la gestión de toda esa información, a la automatización de obtención de información por parte de estos proveedores TIC. Con todo esto, disponemos de diferentes funcionalidades, como puede ser la propuesta de riesgos o controles por inteligencia artificial, es decir, dispongo de un nuevo proveedor en una localización concreta o que me pone encima de la mesa un posible servicio TIC en la compañía, pues yo lo que puedo preguntar a la inteligencia artificial es, dentro del análisis de riesgos propio de ese proveedor, puedo sugerir o puedo preguntar a la inteligencia artificial que me diga qué posibles riesgos se me están escapando vinculados a ese proveedor o incluso en el caso ya que hayamos detectado algún tipo de posible riesgo que se dispara de nuestro apetito de riesgo, de nuestro nivel de riesgo aceptable, le puedo preguntar a la inteligencia artificial que me proponga qué posibles medidas puedo implantar en ese proveedor y en ese riesgo concreto para mitigar el nivel de riesgo. También disponemos de reportes de informes alineados con normativa, justo lo que hemos visto un poco a lo largo de esta presentación, donde en diferentes puntos, funciones, contratos, servicios TIC, etcétera, poder tener estos informes, estas templates que ya me marca la normativa, en el caso de que la autoridad me lo pueda exigir. Análisis gap normativo con procesamiento de IA. Es decir, ya sabéis que yo puedo poner encima de la mesa la normativa DORA y no todos los puntos me aplican según el tipo de compañía, según la capacidad de la misma, según los tipos de servicios, según los números de empleados, facturación. De ese modo, con nuestro análisis gap, nosotros lo que podemos preguntar a la inteligencia artificial es que me ayude a detectar brechas, a detectar qué cubro, qué no cubro, por así decirlo de una manera más simple, saber cuán cerca o lejos estoy de cubrir y que me ayude además levantando un informe sobre las diferentes deficiencias o fortalezas que puedo tener con esta normativa de DORA. Como no, los cuadros de mando de BI, una vez más, no inventamos la rueda. Lo que pretendemos es ser lo más ágil posible y dedicar los recursos y el foco a donde de verdad lo necesitamos. De ese modo, con un cuadro de mando integrado dentro de la solución, nosotros lo que vamos a poder hacer es detectar de una manera muy ágil cuáles son las incidencias que no estamos gestionando, cuáles son los riesgos altos en estos proveedores que superan el nivel de riesgo aceptable y tenemos que poner foco, cuáles son los servicios críticos para la compañía y en el cual tenemos que dedicar la mayor parte de recursos porque son insustituibles en la misma. Una vez más, poder tener la información que necesitamos al golpe de clic. Y por último, la revisión automática de formularios por inteligencia artificial. Recordar cuando hemos hablado de estas encuestas, de la manera de involucrar a estos proveedores, a nuestros terceros, a que sumen ellos la información, a que suban la información, a que nos faciliten la información de los riesgos, nos faciliten la información de los controles, etcétera. Pues esto, si tenemos un número elevado de proveedores TIC, imaginaros que queremos preguntarle cada cuarter, cada 3 meses, a 200 proveedores dentro de la compañía. La parte de validación propia de compañía, es decir, la parte como segunda línea de defensa que vamos a tener que hacer con todos ellos, es enorme, pero podemos utilizar la inteligencia artificial para, si yo a un proveedor le he preguntado y que me facilite todas las certificaciones, si en el momento que me evidencia esos controles, esas certificaciones, esas políticas, y lo que me hace es se equivoca de documento y me sube cualquier otro de documento como evidencia,
la inteligencia artificial me puede ayudar indicando que no está evidenciando esos controles como debe, con lo cual, de nuestro lado, como segunda línea de defensa, lo que podemos darnos cuenta de cuáles son los proveedores críticos o no, y si me están evidenciando la información de la manera correcta o no. Esto una vez más. Todo este proceso de propuesta de riesgos por inteligencia artificial, reportes, BI, revisión automática de formularios, gap análisis, el foco sigue siendo el mismo, es optimizar todo el sistema de gestión y ayudaros en la gestión de toda esta normativa que llega cada vez más encima de vuestras cabezas dentro de este paraguas, alineado y que se suma a una ISO 27001 por seguridad, una ISO 22301 de continuidad, etcétera, etcétera, sino que lo que hacemos es utilizar estas buenas prácticas para mejorar el funcionamiento de la compañía, siempre apoyándonos y como palanca en la tecnología. Dicho esto, llegamos al turno de preguntas. En la parte inferior vais a ver cómo tenéis tres puntitos para poder lanzar cualquier tipo de preguntas. Así que quedamos a vuestra disposición ante cualquier cosa que queréis preguntar. Voy a ver los que pueden llegar, que veo que ya ha llegado alguna. Vamos a verlo. Mira, nos preguntan si es posible, y esto entiendo que es desde el punto de vista de solución, que luego, Rosa, por favor, haz cualquier tipo de matización por el lado más consultivo, si es posible gestionar una metodología de proveedores para valorar esa criticidad o la coloca él mismo. Ambas. Por defecto ya tiene una metodología de criticidad, de valoración de criticidad, pero uno de los valores de Global Suite es su flexibilidad. Es decir, siempre lo que intentamos es no cambiar el paso a los clientes, que bastantes cosas tenéis, y adaptar la solución a medida a vuestros procedimientos, a vuestras metodologías. Sergio, a día de hoy puedo utilizar un Excel para llevar a cabo todo ese proceso y me siento muy cómodo con toda esa información. Quiero estos valores o quiero directamente que vaya de 1 a 5 o si me da estas respuestas, esto equivale. Todo esto, esta metodología, este marco de referencia, nosotros ya lo utilizamos por defecto, alineado con las mejores prácticas, como comentamos, la 27, la 22, toda la parte de proveedores, el mismo DORA, pero esto no quita que es totalmente adaptable para cada uno de estos clientes y de hecho por eso también utilizamos a expertos a nivel de consultoría como el Insight, como tenemos aquí a Rosa, de cara a que en base a toda esa experiencia de años en la implementación de Dora, si no tienes una metodología clara, junto con la parte consultiva de Minsight y la potencia de adaptabilidad de Global Suite, la idea es hacer un enfoque conjunto de cómo llevar a cabo estas metodologías, mejorándolas por el lado consultivo y adaptando la solución por el lado más ágil, más operativo. Tengo por aquí alguna que otra pregunta. Nos preguntan, y esto es por tu lado, Rosa, nos preguntan de media, es un poco tricky la pregunta, pero de media, ¿cuánto puede durar la implementación de un sistema de Dora? Bueno, entiendo que irá enfocado a la parte de proveedores. Supongo, sí. Eso depende de la entidad en la que vamos a participar. Evidentemente, pues a mayor entidad se tarda algo más, pero sí que podemos poner alguna referencia de que cómo funcionamos, ¿no? Pensad que inicialmente vamos a hacer un primer assessment donde vamos a valorar lo que existe y lo que no, para plantear pues esa transformación que es necesaria una vez llegamos a las entidades para que eh, realmente funcione los cambios que vamos a hacer. Sí que es cierto que voy a hacer aquí pues el warning de ese assessment no paraliza el servicio, es decir, si tomamos el control de un servicio que ya está en marcha, porque evidentemente, pues como decía Sergio, ¿no? Hay organizaciones pues que ya tienen su metodología, ya funcionan, no llegamos nosotros a hacer la creación de cero, ¿no? Nosotros mantenemos ese servicio, lo que hacemos es un roadmap de adecuación a lo que debería ser. ¿Vale? Pues planteando desde la adaptación de herramientas como pueden ser Global Suite, a la transformación de la visión del riesgo, a la nueva participación o reparticipación dentro del proceso de la organización en la contratación, o cómo nos podemos relacionar con más gente o añadir más información dentro del proceso. Sí que es cierto que en una entidad media ese assessment inicial que podría definir el roadmap, estamos en unas 4 semanas.
como os digo, dependerá de la entidad en sí y el dimensionamiento de la misma. Y llevarlo a cabo, pues va a depender de la realidad. Es decir, desde el punto de vista cuán lejos estamos, evidentemente, el gap, cuánto queremos transformarlo y qué pasos podemos dar en cada momento. Dependiendo del calendario, nosotros nos adaptaremos. Pero esto siempre está pues pactado y alineado con nuestros clientes porque al final son los que nos pueden decir en qué marchas podemos ir, si tenemos que adaptarnos a algún hito, si es necesaria alguna certificación porque va a llegar, bueno, todo el contexto necesario cuando hacemos una implantación. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Vemos por aquí otra pregunta y esta también va dirigida para ti. ¿Tienen una certificación ya ISO 22301? ¿Cómo integro Dora a ese modelo de ISO 22301? Y si se puede hacer. Bueno, yo hago el spoiler que por descontado se puede hacer y de hecho ayuda mucho, pero te lo cedo a ti, Rosa. Sí, es decir, dentro de lo que sería la herramienta, como tú bien has dicho, al final tenéis los diferentes módulos y pues el de 22301 sería el suyo y ahí ya se podría relacionar con Dora. Lo que es la realidad es que al final la ISO 22301 es una parte que te sustenta esa resiliencia, pero sí que es cierto que no es la totalidad. Es decir, Dora va mucho más allá. Dora va a quiero tener la convicción de que funciona totalmente tu negocio, tu parte digital, porque es resiliencia digital, ¿vale? Completamente. Entonces, la ISO 22301 hará una evaluación de todo lo que es la continuidad de los procesos, incluso llegará a las pruebas, pero toda la parte de, por ejemplo, gestionar la notificación de los incidentes queda un poco más allá y la de proveedores en sí, pese que puedas tener un plan de continuidad que sea alternar de proveedor o lo que sea y hayas revisado esa concentración o esa dependencia, no es, o sea, la 22301 no te exige la gestión del riesgo TIC de proveedores. Con lo cual, digamos que la 22301 te da un poco, o sea, te da por hecho alguna parte del trabajo de Dora, pero faltarían elementos adicionales dentro de esa adaptación a Dora. Muy bien. Vamos a ver otra que estaba para Global Suite, porque nos pregunta cuáles son las diferencias entre Dora y el módulo o la solución de TPRM. Y luego lo enlazo con cómo funciona Global Suite con interfaces con otros sistemas. Aquí, a nivel de solución, como justo está comentando Rosa, por un lado tenemos, efectivamente puedes tener tanto TPRM como puedes tener 22301 como puedes tener seguridad con la 27000. Todo ello ayuda al cumplimiento de Dora, pero Dora es mucho más específico. Por eso cuando hablamos de Dora, hablamos de templates propias a nivel de incidencias, templates propias a la hora de analizar los proveedores TIC y justo lo que hemos comentado a lo largo de este webinar. Yo puedo tener una gestión de terceros muy buena, pero que no se alinee específicamente con lo que me exige Dora. Esto pasa en seguridad, pasa en la 22301, como acabamos de comentar. Yo puedo estar totalmente certificado en la 22, pero de repente cuando yo quiero darle un enfoque a Dora es mucho más amplio. Con lo cual, a nivel de solución me aporta funcionalidad, me aporta el propio framework de Dora, me aporta las templates que están precargadas tanto en incidencias, en proveedores, me aportan mucha más funcionalidad que lo que es simplemente enfocándolo a la parte, al pilar de proveedores TIC. Ya no me enfoco al resto de Dora, exclusivamente a ese pilar de proveedores TIC. Me aporta mucho más funcionalidad que lo que tengo propio de Third Party Risk Management. Y enlazándolo con la otra pregunta que nos lanza respecto a las interfaces con otro sistema, que en muchas ocasiones efectivamente puede estar vinculado. Yo tengo todos mis proveedores en un sistema externo, pero me gustaría llevar Dora dentro de Global Suite. Nosotros lo bueno que tenemos un marketplace de cara a integrarnos con diferentes soluciones y además de ese marketplace disponemos de APIs, con lo cual mediante integraciones nos podemos conectar con cualquier tipo de sistema externo, bien por la parte de incidencias, bien por la parte de activos, proveedores, por la parte de riesgos. De hecho, es muy común poder disponer de un sistema propio por la parte de Third Party Risk Management, pero que luego Dora, toda la parte de gestión de Dora, por su análisis de riesgos, su análisis de la parte de resiliencia, incidencias, llevarlo en Global Suite. Eso se puede hacer. Simplemente es llevar a cabo esa conexión mediante APIs o utilizando nuestro marketplace y nada más. Y la última que veo que esta es para ti, Rosa. Esta es buena. ¿Cuál es la recomendación para que la alta dirección autorice implementar Dora en una organización que no cuenta con ella?
Te Si la se trata repito. de una ¿Cuál es la financiación, recomendación de alta dirección para una empresa que no cuenta con que tenga que cumplir DORA? Pues cómo apretar a la gente de arriba para que autoricen a llevarlo a espero, cabo. porque siendo entidad financiera es de Si obligado no tienen que cumplimiento, con hacerlo. lo cual la alta dirección puede decir lo que quiera. O sea, ahí la recomendación sería prepararse para la multa si no, si no están adecuados. Sí que es cierto que una entidad donde no aplique DORA y no sea de obligado cumplimiento, más que autorizar esa implementación de DORA, es focalizarnos en... DORA no deja de ser un compendio de cosas que ya existen en las diferentes regulaciones y buenas prácticas de riesgo TIC. Entonces, sería más el convencer en esa situación, que DORA al final da ese empaque a la resiliencia de los servicios digitales. Al final necesitamos garantizar que nuestro negocio por la parte digital funciona en caso de desastre o un escenario no deseado. Con lo cual, va más allá. DORA exige una proactividad, exige una revisión, entonces, si no tienes ese obligado cumplimiento, pues al igual que cualquier framework de referencia que podamos tener de mejores prácticas, eh, es garantía o quiere alinear cómo puedes hacer las cosas mejor, con lo cual es la manera de que la alta dirección pueda aceptarlo. Sí que es cierto que ahí creo que Dora hace mucho foco es que quiere responsabilizar a la alta dirección, hacerla consciente de esos riesgos. Entonces, ya utilizar Dora como excusa de fíjate lo que dice Dora y cómo fuerza que la alta dirección esté implicada en este foco de riesgo TIC, eh, es la línea a lo que va a ir toda la regulación. Entonces, no nos olvidemos de un ANIS 2, de cosas que ya van alineadas en ese sentido, con lo cual bueno, si no tenéis de obligado cumplimiento DORA, vendrá otra próximamente seguramente, con lo cual prepararse nunca está de más. Y yo creo que eso la alta dirección lo tiene que tener en su roadmap, que cada vez con toda la situación de ciberseguridad, ciberincidentes, ataques, creo que cada vez es más consciente y lo piden también, con lo cual no debería ser muy complicado. Y si es de obligado, añado que si es de obligado cumplimiento, efectivamente el mostrarle cuáles son las penalizaciones por el no cumplimiento también suele ser suficiente para empujarlo. Exacto. Con esto tenemos alguna que otra pregunta, pero es muy específica tanto a nivel de consultoría como a nivel de Global Suite, que estos contestaremos directamente mediante email y no tenemos ninguna más. Así que, bueno, hasta aquí este webinar enfocado con proveedores TIC con este gorro de Dora. Rosa, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y A ti, por Sergio. empujarlo. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a este webinar y estamos en contacto. Muchas gracias a todos.